Hola a todos y bienvenidas sean a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas. Prepárense porque vamos a explorar 15 joyas televisivas que estoy segura les van a encantar. Si son nuevos por aquí, me presento rapidito. Y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona: viajes, comida, libros y por supuesto series. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me harían muy feliz. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con esta maratón de recomendaciones turcas. Ya saben que las series turcas han conquistado el mundo entero con sus historias apasionantes, personajes complejos y escenarios espectaculares. Así que abróchense los cinturones porque vamos a descubrir 15 series que no se pueden perder y que, lo mejor de todo, pueden encontrar en YouTube. Sí, así como lo oyen. Ya no hay excusa para no disfrutar de estas maravillas. La primera serie que les quiero recomendar es sin duda un clásico moderno, Erkenzicus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es pura dulzura y diversión. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un enredo amoroso con su jefe, Can. La química entre los protagonistas es innegable, la trama es ligera y entretenida, y las locaciones son simplemente preciosas. Si buscan una serie para desconectar y reírse a carcajadas, Erkenzicus es la opción perfecta. Prepárense para enamorarse de Estambul y de la personalidad arrolladora de Sanem. Erkenzicus es mucho más que una simple comedia romántica, es un viaje a la cultura turca, a sus tradiciones, a sus paisajes y, por supuesto, a su deliciosa gastronomía. La serie destaca por su fotografía impecable, que captura la belleza de Estambul desde perspectivas únicas, desde sus bulliciosos mercados hasta sus serenos paisajes costeros. La banda sonora también juega un papel crucial, complementando a la perfección las emociones de cada escena y transportándonos al corazón de la historia. Pero el verdadero encanto de Erkenzicus reside en sus personajes. Sanem, interpretada magistralmente, es un torbellino de energía y optimismo. Su inocencia y su espíritu libre la convierten en un personaje entrañable con el que es fácil identificarse. Can, por otro lado, es el arquetipo del hombre atractivo y exitoso, pero con una vulnerabilidad oculta que lo hace aún más irresistible. La dinámica entre Sanem y Can es el alma de la serie. Sus encuentros son explosivos, llenos de tensión y humor, y su relación evoluciona de una manera orgánica y creíble. Más allá del romance, Erkenzicus también aborda temas importantes como la ambición profesional, la importancia de la familia y la lucha por seguir tus sueños. Sanem es un ejemplo de perseverancia y determinación. A pesar de los obstáculos que se encuentra en su camino, nunca se rinde y siempre lucha por lo que cree. La serie nos recuerda que es importante ser fiel a uno mismo y que no hay que tener miedo de perseguir nuestros sueños, por muy descabellados que parezcan. En segundo lugar, tenemos una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica encantadora que nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conocerá a Murat, el hijo del dueño, un hombre serio y distante que, poco a poco, se irá enamorando de ella. La trama está llena de giros inesperados, momentos divertidos y escenas románticas que te dejarán sin aliento. Además, el vestuario de Hayat es simplemente espectacular, te dará muchísima inspiración para tus propios looks. Aşk Laftan Anlamaz nos sumerge en el glamuroso mundo de la moda turca. La serie está llena de diseños espectaculares, desfiles de moda y sesiones fotográficas impresionantes. El vestuario de Hayat, en particular, es un festín para los ojos. Sus looks son siempre impecables, desde sus outfits casuales hasta sus vestidos de noche más elegantes. La serie es una gran fuente de inspiración para quienes buscan ideas para renovar su guardarropa. Pero más allá de la moda, Aşk Laftan Anlamaz es una historia sobre la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo. Hayat se ve obligada a mentir para conseguir el trabajo, pero a medida que se enamora de Murat, la culpa la consume. La serie plantea preguntas importantes sobre la ética y la moralidad, y nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Murat, por su parte, es un personaje complejo y atormentado.
Detrás de su fachada de hombre serio y distante, se esconde un corazón herido. A medida que conoce a Hayat, comienza a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. La serie explora la idea de que el amor puede sanar las heridas del pasado y ayudarnos a convertirnos en mejores personas. La química entre los protagonistas es palpable. Sus interacciones son llenas de tensión y humor, y su relación evoluciona de una manera gradual y creíble. La serie nos recuerda que el amor no entiende de palabras y que a veces, las personas más diferentes son las que están destinadas a estar juntas. La tercera serie que les recomiendo es Dolunay, o Luna Llena. Esta es una historia de amor un poco más madura, pero igualmente cautivadora. Nos presenta a Nazl, una joven aspirante a chef que comienza a trabajar como cocinera personal para Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con la perfección. A medida que pasan tiempo juntos, surge una conexión inesperada entre ellos. Dolunay es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la confianza y la importancia de seguir tus sueños. Además, las escenas de cocina son absolutamente deliciosas. Dolunay es una invitación a saborear la vida. La serie está llena de escenas de cocina que son un verdadero deleite para los sentidos. Nazl es una apasionada de la gastronomía y su amor por la cocina es contagioso. La serie nos enseña a apreciar los pequeños placeres de la vida, como una comida deliciosa o un buen café. Ferit, por su parte, es un hombre solitario y perfeccionista que se ha encerrado en sí mismo. A medida que conoce a Nazl, comienza a abrirse y a disfrutar de la vida. La serie explora la idea de que el amor puede romper las barreras que nos impiden ser felices. Dolunay también aborda temas importantes como la ambición profesional, la importancia de la familia y la lucha por la independencia. Nazl es una joven independiente y trabajadora que lucha por alcanzar sus sueños. La serie nos recuerda que es importante perseguir nuestras metas y que no hay que tener miedo de salir de nuestra zona de confort. La cuarta serie que no se pueden perder es Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica tiene una premisa muy interesante. Defne, una joven camarera, acepta un trato para enamorar y casarse con Omer, un famoso diseñador de zapatos. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con él, se da cuenta de que sus sentimientos son reales. Kiral Ask es una serie llena de humor, romance y drama. Los personajes son muy carismáticos y la trama te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Prepárense para reír, llorar y suspirar con esta historia de amor tan peculiar. Kiral Kask nos plantea una pregunta interesante: ¿puede el amor nacer de una mentira? Defne acepta el trato por necesidad, pero a medida que conoce a Omer, sus sentimientos se vuelven genuinos. La serie explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Omer, por su parte, es un hombre exitoso y atractivo, pero también es un solitario que desconfía de las personas. A medida que conoce a Defne, comienza a abrirse y a creer en el amor. La serie nos recuerda que el amor puede romper las barreras que nos impiden ser felices. La serie está llena de momentos divertidos y románticos. Los personajes son muy carismáticos y la trama te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Kiral Kask es una serie perfecta para quienes buscan una historia de amor ligera y entretenida. En quinto lugar, les recomiendo Medcezir. Esta serie es un remake de la famosa serie estadounidense de OC, y nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico. Yaman se traslada a un barrio adinerado y conoce a Mira, una joven hermosa y popular. Medcezir es una serie dramática que explora temas como la clase social, el amor, la amistad y la familia. La trama es intensa y los personajes son muy complejos. Si les gustan las series con mucho drama, Medcezir es para ustedes. Medcezir es un reflejo de las diferencias sociales. Yaman proviene de un barrio humilde y se enfrenta a la discriminación en su nuevo entorno. La serie explora la idea de que la clase social puede ser una barrera para el amor y la amistad. Mira, por su parte, es una joven privilegiada que vive en un mundo de lujo y superficialidad. A medida que conoce a Yaman, comienza a cuestionar su estilo de vida y a preocuparse por los problemas del mundo. La serie nos recuerda que es importante ser conscientes de nuestra posición privilegiada y que debemos ayudar a quienes son menos afortunados. La trama está llena de giros inesperados y los personajes son muy complejos. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre la sociedad y sobre el papel que jugamos en ella. Ahora, en sexto lugar, vamos con Güneş İnkler, o Hijas del Sol.
Esta serie sigue a Güneş, una profesora de literatura que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Sin embargo, su nueva vida está llena de secretos y peligros. Güneş Inkflar es una serie llena de intriga, drama y romance. Las actrices son muy talentosas y la trama te mantendrá al borde de tu asiento. Güneş Inkflar es una historia sobre la familia y la maternidad. Güneş es una madre soltera que lucha por proteger a sus hijas. La serie explora la idea de que la familia es lo más importante en la vida. Las hijas de Güneş son muy diferentes entre sí. Cada una tiene sus propios sueños y problemas. La serie nos muestra cómo las relaciones entre hermanos pueden ser complejas y conflictivas. La trama está llena de secretos y peligros. Güneş descubre que su nuevo marido oculta algo oscuro. La serie te mantendrá al borde de tu asiento mientras intentas descubrir la verdad. La 7ª serie que les recomiendo es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta es una historia de amor muy diferente a las demás. Aslı, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo. A pesar de sus diferencias, surge una conexión inesperada entre ellos. Siyah Beyaz Aşk es una serie oscura, intensa y apasionante. Los personajes son muy complejos y la trama te hará reflexionar sobre el bien y el mal. Siyah Beyaz Aşk es una exploración del lado oscuro del alma humana. Ferhat es un hombre violento y despiadado que ha perdido la fe en la humanidad. Aslı, por otro lado, es una mujer compasiva y bondadosa que cree en el poder del amor. La serie plantea la pregunta de si es posible amar a alguien que es fundamentalmente malo. La serie es muy intensa y apasionante. Los personajes son muy complejos y la trama te hará reflexionar sobre el bien y el mal. En 8º lugar tenemos Yerde o En el interior. Esta es una serie de acción y suspense que sigue a 2 hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. Yerde es una serie llena de adrenalina, giros inesperados y personajes inolvidables. Si les gustan las series de acción, Yerde es una excelente opción. Yerde es una historia sobre la lealtad y la traición. Los hermanos se enfrentan a decisiones difíciles y se ven obligados a elegir entre su familia y su trabajo. La serie plantea la pregunta de qué es lo más importante en la vida. La serie está llena de acción y suspense. Los giros inesperados te mantendrán al borde de tu asiento. Yerde es una serie perfecta para quienes buscan una historia emocionante y llena de adrenalina. La 9ª serie que les quiero recomendar es Çukur, o El Hoyo. Esta serie se centra en una familia que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, conocido como Çukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, la familia debe luchar para proteger su territorio. Çukur es una serie llena de acción, drama y suspense. La trama es muy compleja y los personajes son muy interesantes. Çukur es una mirada al mundo del crimen organizado. La serie explora la violencia, la lealtad y la traición que caracterizan a este mundo. La serie plantea la pregunta de si es posible escapar del ciclo de violencia. Ya llegamos al punto medio, la 10ª recomendación es Dirilis Ertuğrul, Ores Ereksen, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis Ertuğrul es una serie épica llena de batallas, intrigas políticas y personajes históricos. Si les gusta la historia, Dirilis Ertuğrul es una serie que no se pueden perder. Prepárense para aprender y emocionarse con esta increíble saga. La 11ª serie que les recomiendo es Kara Para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie sigue a Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, que se ven envueltos en una investigación sobre el asesinato de sus respectivos seres queridos. Kara Para Aşk es una serie llena de suspense, romance y drama. La trama es muy interesante y los personajes son muy carismáticos. En 12º lugar, les presento Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta es una serie histórica que se desarrolla durante la Guerra de Independencia de Turquía. Cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a luchar contra sus propios compatriotas. Batam Sensin es una serie emotiva, dramática y muy bien producida. Si les gusta la historia, Batam Sensin es una serie que los conmoverá profundamente. La 13ª serie que les traigo es Mutesem YZYL, o El siglo magnífico.
Esta es otra serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhtesem YZYL es una serie llena de intrigas, romance y drama. Los vestuarios y la escenografía son espectaculares. Casi llegamos al final. La 14ª serie es Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie se centra en 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después y se ven envueltas en una serie de intrigas y secretos. Ufak Tefek Cinayetler es una serie llena de suspense, drama y humor negro. La trama es muy adictiva y los personajes son muy complejos. Y para terminar, en 15º lugar, les recomiendo Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que es un clásico turco, cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mayor y rico, pero se enamora del sobrino de su marido. Aşk Memnu es una serie llena de romance, drama y traición. La trama es muy intensa y los personajes son muy memorables. Advertencia: preparen los pañuelos porque esta serie les hará llorar. Y ahí las tienen, mis queridísimas 15 recomendaciones de series turcas que pueden encontrar en YouTube. Espero de todo corazón que hayan encontrado alguna que les llame la atención y les proporcione horas de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que anímense a explorar y descubrir sus propias favoritas. En resumen, hoy hemos viajado por el mundo de las series turcas, desde comedias románticas ligeras como Erkencikus y Aşk Laftan Anlamaz, pasando por dramas intensos como Medcezir e Yerde, hasta series históricas épicas como Dirilis Ertuğrul y Muhtesem YZYL. Espero que esta lista les sirva de guía para sumergirse en este fascinante universo televisivo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber en la sección de abajo cuáles de estas series ya han visto, cuáles les gustaría ver, y cuáles son sus series turcas favoritas. Me interesa muchísimo conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!